Si haces ayuno intermitente pero no pierdes peso, o si al principio lo lograste pero ahora ya no lo haces o incluso aumentas de peso, este video es para ti. Te voy a contar los 9 errores más comunes que hacen que el ayuno intermitente no funcione. Así que vamos allá. El primero y más común es comer demasiadas calorías, y esto se puede llegar a hacer de dos formas: o mediante las comidas, tener ingestas demasiado grandes, o mediante las bebidas, beber bebidas con muchas calorías y llegar a estar en un superávit calórico sin darnos cuenta. Y vamos a ver ahora en detalle cada uno de los dos casos. En el caso de la comida, lo que ocurre a menudo es que debido a tener menos ingestas, igual hacer 2 comidas diarias en vez de 3 o 4, muchas personas comen porciones demasiado grandes, llegando a llenarse. Y lo que pasa cuando llegamos a sentirnos llenos es que el cuerpo no puede utilizar todas estas calorías que nos estamos metiendo en ese momento. Entonces, salvo si a poco tiempo después hacemos un entrenamiento físico y llegamos a consumir esas calorías de más, lo que ocurre es que estas se van al hígado, donde se almacenan como triglicéridos, y luego, si todavía no se queman, se convierten en grasa que se almacena en el tejido adiposo. Por eso es muy importante no llegar a sentirte completamente lleno tras acabar una comida. Luego también puede ocurrir que las raciones no sean demasiado grandes, pero que contengan más calorías de la cuenta. Y esto en general es el caso cuando metemos demasiados alimentos ricos en grasas, como aguacate, aceite de coco, salmón u otros pescados grasos, o también frutos secos. Todos estos alimentos son muy sanos y te recomiendo incluirlos en tu alimentación diaria, pero ten cuidado con las cantidades, porque demasiada grasa resulta en ingerir demasiadas calorías y no generar el déficit calórico necesario para perder peso. Luego, obviamente, hay también el caso de la comida basura. Las personas que mantienen ayunos pero luego se meten hamburguesas, patatas fritas y otros alimentos extremadamente procesados, que no solamente que aportan muchísimas calorías, sino que se trata de calorías vacías, que no nos aportan ningún nutriente esencial. Y aparte de la comida, he mencionado que a menudo ocurre también ingerir demasiadas calorías a través de las bebidas. Y estas son peligrosas porque en general no nos damos cuenta de ello. Por un lado tenemos las bebidas alcohólicas, que están llenas de calorías. Luego tenemos los batidos, los smoothies, que en principio son sanos si sabes cómo hacerlos bien, pero aún así pueden llegar a tener demasiadas calorías. Y luego tenemos el Bulletproof Coffee, que es el café al que le echamos una cucharadita de aceite, normalmente de coco o MCT. Es una herramienta para aguantar largos tiempos de ayuno sin tener hambre, porque este café con grasa nos corta el hambre, pero si metemos demasiada grasa o si tomamos demasiados cafés de este tipo al día, vamos a sobrecargarnos probablemente de grasa. El segundo error en el otro extremo es comer demasiado pocas calorías. Y este es un problema porque conlleva a bajarnos la tasa metabólica y a perder músculo. Y eso se traduce en quemar menos calorías, dejar de perder peso y aún paradójicamente llegar a aumentar de peso. Por eso, presta cuidado a no estar en un déficit calórico demasiado grande. Y aquí se habla en general de más de 500 calorías. Es decir, si tu tasa metabólica es de 2000 kilocalorías al día, ten cuidado a no consumir menos de 1500 al día. El tercer error es romper el ayuno sin darse cuenta. Y esto en general ocurre a través de bebidas que llevan calorías sin que lo sepas. Por eso es importante saber qué líquidos
se pueden tomar durante el ayuno y cuáles lo rompen, y te lo cuento en este vídeo. Luego, otro problema es no comer suficiente proteína. Para perder peso necesitamos, como regla general, alrededor de 1,5 gramos de proteína por cada kilogramo de tu peso corporal. Y si haces entrenamientos físicos muy intensos, esta cantidad puede llegar incluso a 2 gramos de proteína. Eso significa que si tienes 60 kilogramos, deberías consumir entre 90 y 120 gramos de proteínas al día. Y puedo entender que al hacer solamente 2 ingestas al día puede ser bastante difícil llegar a esa cantidad, porque estamos hablando de unos 45 hasta 60 gramos de proteína en cada comida, lo que se puede alcanzar mediante una cantidad bastante grande de carne o de pescado. Por eso, aparte de la proteína animal, te recomiendo comer también más alimentos ricos en proteína vegetal, como por ejemplo los productos a base de soja, las habas de soja, edamame, tofu, también los cereales integrales como la quinoa, el arroz integral, el teff, el amaranto. También las setas y verduras como por ejemplo el brócoli, las espinacas. Luego también tenemos las semillas, sobre todo las semillas de cáñamo, y también los frutos secos como las nueces pecanas o las almendras. Y si aún así no llegas a la cantidad diaria necesaria, puede ser una buena idea complementar tu dieta con un batido de proteínas, por ejemplo de proteínas de suero de leche o de proteína vegana a base de guisantes y arroz integral. El quinto error es no ingerir la cantidad necesaria de nutrientes esenciales todos los días. Y aquí estamos hablando de vitaminas y minerales. ¿Por qué es esto importante? Porque estos nutrientes juegan un papel muy importante en la quema de grasa, sobre todo el complejo de vitaminas B y también minerales como el magnesio o el potasio. Aquí lo que pasa a menudo es que las personas tienen cuidado a ingerir sus proteínas, a no tener raciones demasiado grandes, pero se olvidan de las verduras. Y las verduras son los alimentos que más cantidad de vitaminas y minerales contienen. Aparte de eso, también lo hacen las semillas, los frutos secos y otros ingredientes como por ejemplo la levadura nutricional, que es una excelente fuente de vitaminas B. Así que no te olvides en todas tus ingestas tener una gran cantidad de verduras. De cuanto más tipos, mejor. Pero si eso te cuesta o simplemente hay algunos días que no tienes la posibilidad de ingerir estas verduras, te recomiendo optar por un suplemento nutricional, un complejo de vitaminas y minerales. Si ya comes muchas verduras, no hace falta ingerir este suplemento todos los días, pero puedes tomarlo en los días que no llegas a ingerir una gran cantidad de verduras. Otra posible razón por la que dejas de perder peso haciendo ayuno intermitente es que te adaptaste. Eso si haces todos los días las mismas horas de ayuno, las mismas comidas, ingieres las mismas calorías y haces el mismo tipo de entrenamiento físico, el cuerpo llega a acostumbrarse a ello y necesita nuevos estímulos para volver a quemar grasa. Entonces aquí te sugiero dos opciones. La primera es hacer ayunos más largos. Por ejemplo, si lo solías hacer de 16 horas, empezar a hacer ayunos de 18 horas. O si los hacías de 18, igual empezar a optar por unos de 20 horas. Y la segunda opción es hacer entrenamientos más intensos, de una mayor duración, levantar más peso, ir más días a la semana o cambiar los ejercicios y así empezar a dar nuevos estímulos al cuerpo. Otra posible razón es hacer ayunos demasiado cortos.
Hay que tener en cuenta que el cuerpo empieza a entrar en un estado de cetosis y quemar grasa después de más o menos 12 horas de ayuno. Pero pasado este tiempo solamente empezamos a quemar grasa. Entonces, para realmente darle tiempo al cuerpo a quemar más grasa, deberíamos esperarnos unas horas más. Así que si haces ayunos de solamente 12 horas o incluso 13 o 14, muy posiblemente no vas a llegar a realmente perder peso. Así que mi recomendación es esperar al menos 16 horas de ayuno. Otro error es no compaginar el ayuno intermitente con actividad física. Es verdad que el ayuno en sí ya es una herramienta de perder grasa porque entramos en un estado de cetosis, pero otra cosa que nos hace perder grasa es tener más músculo, porque esto aumenta nuestra tasa metabólica y de esta forma vamos a quemar más calorías a lo largo del día. En cuanto a qué tipo de actividad física es la mejor para perder peso más rápidamente, te aconsejo dos tipos. Primero, los entrenamientos de fuerza, ya sea con pesas o con tu propio peso corporal. Y la segunda son los entrenamientos de alta intensidad. Lo ideal es mezclar estos entrenamientos y también involucrarte en actividad física al menos media hora todos los días. Y si ya estás cumpliendo con todo lo que hemos dicho antes, mantienes ayunos más largos de 16 horas, no comes demasiadas calorías, comes verduras, tampoco comes demasiado pocas calorías, comes suficiente proteína y también haces actividad física, pero aún así no llegas a perder peso o te has estancado, muy posiblemente el problema sea el siguiente, el número 9. Y este es que no duermes bien o no duermes lo suficiente. ¿Por qué es el sueño tan importante en la pérdida de grasa? Y no solamente en eso, sino que básicamente en todos los procesos metabólicos del cuerpo. Pues bien, porque, entre otros, durante el sueño se secretan un montón de hormonas y estas hormonas regulan la pérdida de peso y también el crecimiento muscular. Entre otros, un buen sueño ayuda a aumentar la hormona del crecimiento humano, que ayuda tanto a perder peso como a ganar masa muscular. Así que asegúrate de hacer de tu sueño una prioridad y de llegar a dormir al menos 8 horas cada noche. Esto sería lo que quería compartir contigo hoy. Espero de verdad que esta información te vaya a ayudar a encontrar la razón por la que no perdías peso con el ayuno intermitente y a solucionarla. Si conoces más errores que pueden impedir la pérdida de grasa haciendo ayuno, me encantaría si me lo contases a través de los comentarios. Y a continuación te recomiendo ver este video para saber qué es mejor comer antes y después de hacer ayuno intermitente.